Capítulo 8. La ventana del conocimiento. Atención. La atención es como una ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende y memoriza la información que procede del mundo que nos rodea. Sin atención no hay aprendizaje, ni memoria explícita, ni conocimiento. Saber qué hay por la tarde. Vi a Juan, hechos temporales. Cuando salía de casa, espacio. Y me contó que estaba leyendo a George Orwell, Conocimiento. La atención es el mecanismo cerebral que se requiere para ser consciente de algo. El mecanismo y la atención consigue el ensamblaje funcional de neuronas diversas de corteza cerebral y tálamo, activándose el mecanismo de la conciencia. El aprender y memorizar, al menos en lo que se refiere a la enseñanza, requiere que de ese foco preciso, absoluto, que es la atención. Y repito de nuevo, nadie duda que para ser un buen enseñante, un buen profesor, a cualquier nivel académico, desde la escuela primaria o más altos niveles universitarios, uno de los requisitos fundamentales es tener la capacidad de captar la atención de sus alumnos. Sin atención no hay aprendizaje, y esa capacidad lo acabamos de ver en el capítulo anterior al hablar de la curiosidad, de la habilidad del profesor para convertir la clase de un cuento, una historia, creando una envoltura curiosa, atractiva, cualquiera que sea la temática que trate. Es decir, una historia con el principio que ilumine al tiempo que provoque, un desarrollo que interese, introduciendo novedad, sorpresa, complejidad, y un final que resuma lo dicho y despierte el interés por la clase siguiente, creando cierto grado de expectación y futura recompensa. La atención es como un foco de luz que ilumina lo que hay delante de otros y lo distingue, lo diseca de todo lo demás. Fuera de ese foco queda la penumbra, en ella apenas si se puede distinguir algo. Ese foco se enciende después del chispazo de ese encendido emocional que ya habíamos comentado, que se llama curiosidad. Y con la atención, con las percepciones, se aprende y memoriza. Este foco atencional tiene que ser encendido durante al menos 65 milésimas de segundos, entre 65 y 250 milésimas de segundo, para grabar y aprender un percepto. Precisamente aprender, ser consciente de algo, requiere un cambio constante pero secuencial de ese foco de atención, siendo cada acto singular y único. No se puede aprender dos cosas diferentes al mismo tiempo. Sabemos bien que para que un alumno preste atención en la clase, no vale simplemente pedirle o exigirle que lo haga. Esto sirve bien poco, sobre todo si el profesor es aburrido, pero también con un profesor activo y un tema que a priori fuera interesante. La atención hay que evocarla por mecanismos que la psicología y la neurociencia cognitiva comienzan a desentrañar. Uno de ellos, si no es principal, es evocar la curiosidad en el alumno por aquello que se explica. La atención sigue a la curiosidad, sin necesidad de pedírselo al alumno. Y después es cuando se sigue en el proceso activo, eficiente de aprendizaje y memoria. Ello estará llevado a la búsqueda de métodos y recursos capaces de evocar la atención en los alumnos, como los descritos en el capítulo anterior sobre la curiosidad. Métodos que deberían eventualmente ser adaptados a los mecanismos cerebrales específicos de cada edad en los niños y las materias que se enseñan.
métodos asociados a la recompensa y no al castigo. Hoy la neurociencia nos enseña que la atención no es, como hasta hace poco se pensaba, un mecanismo cerebral singular único, sino que hay atenciones diferentes, con procesos cerebrales diferentes. Hay una atención base, aquella cuando estamos despiertos, conscientes, nos permite estar alerta o vigilantes, pero sin foco preciso. Otra de foco fijo absorbente, otra orientativa, también otra que es ejecutiva. Y por último, se habla de una atención inconsciente virtual, global. Todo el mundo tiene la experiencia de sentirse despierto y ser capaz de responder a cuanto sucede en el medio ambiente, sin focalizar en ello una atención intensa. Es una atención consciente, tónica, que aún dispersa permite relacionar en cualquier momento. Esta sería una atención básica, la más primitiva. Es muy dependiente del estado de vigilia, sueño del individuo y su sustrato cerebral principal es la activación de la sustancia reticular activadora ascendente del tronco del encéfalo. Por otra parte, mucha gente ha estado en la situación de recibir una amenaza física, ya sea de otra persona o de un perro agresivo que enseña los dientes. Pues bien, ante esta situación todos recuerdan la reacción excitada de inseguridad y hasta el miedo que ha sufrido. Es más, si uno hace el esfuerzo de evocar mentalmente aquel episodio, que piensa sobre ello un momento, reconocerá la mirada de la persona o el perro atacantes casi fijamente, sin distracción posible, atento a los gestos y expectante ante un posible ataque. Es una atención absorbente, fija, mantenida por un estado de alerta inconsciente. También muchos han vivido la experiencia de ir a esperar a alguien que llega en un tren. Si ese alguien es muy querido o no, se le ha visto en mucho tiempo, es fácil intuir que quien espera se encuentra en una situación expectante, incluso como el caso anterior, que se pueda encontrar en un estado de alerta. De pronto, con la llegada del tren, puede asomar a la plataforma de la atención más de 100 personas. Quien espera trata de mirar sus caras saltando de emoción y con gran velocidad de una u otra, con la obvia finalidad de identificar a la persona que está esperando. Su foco de atención no es fijo, como el caso anterior, sino la orientación y cambio constante. También prestamos mucha atención cuando estamos estudiando o tratamos de resolver algún problema, sea matemático o de cualquier otra naturaleza. En este caso se requiere de una atención sostenida, secuenciada a lo largo del proceso de razonamiento, como si tuviéramos un foco de luz que vaya iluminando las ideas del libro que tenemos delante, que son diferentes y resaltando en ellas los elementos conceptuales que nos llevan a resolver o entender lo que intentamos aprender. Se trata de una atención ejecutiva. Esta sería una atención con matices diferentes a los dos ejemplos anteriores, pues una atención que no es fija, pero tampoco orientada, que cambia de foco atencional, persiguiendo identificar un objeto o una cara ya conocida. Este tipo de atención es un proceso que, aun cuando constante, puede truncarse en tiempos, es decir, dejar de estudiar o volverlo a hacer poco tiempo después, sin perder el hilo mental de lo que se estudia. En una atención a través de la cual se resaltan errores o equivocaciones, aciertos o afirmaciones, es algo muy parecido, aunque con algún matiz diferencial, a la atención con la que seguimos la palabra de un profesor que trata de hacernos entender a través de la secuencia lógica de sus argumentos el tema que expone. En este último caso es una atención la que presta el profesor durante una clase, que aun cuando sostenían el foco expuesto en el hilo argumental, sin embargo, puede ser interrumpida
pues el profesor puede entremezclar en su razonamiento ejemplos e incluso anécdotas en relación alguna aparente a lo anterior. Hasta hace muy poco se pensaba que todas estas atenciones cuyos ejemplos acabo de describir obedecían a la activación de un mecanismo cerebral único que se ponía en marcha cada vez que el individuo lo necesitaba. Es decir, en todos los casos el individuo prestaba atención y punto. Y que ello se debía al reclutamiento de la red de circuitos neuronales comunes a todos estos tipos de atención. Hoy sabemos, por el contrario, que la atención es un conjunto de atenciones diferentes cerebrales para cada serie de conductas y tareas distintas. Y de hecho, en los casos concretos que hemos descrito, se trata de redes y circuitos neuronales específicos que generan modos de atención específicos. Lo que no quiere decir es que estas redes funcionalmente individualizadas no tengan una interconexión anatómica y funcional entre ellas. Volviendo a los tres últimos ejemplos antes expuestos, valdría la pena ampliar algo más las diferencias que existen en estas redes cerebrales. Por ejemplo, en los casos de alerta ante una amenaza, la atención mantenida fija y vigilante ante la causa de peligro, perro, es producida por redes que tienen su centro de control principal en áreas cerebrales, que participan en funciones cognitivas de intención-acción, corteza cingulada anteriormente, y regiones prefrontales y parciales y la activación general de toda la corteza cerebral a través de la sustancia reticular ascendente del mesencéfalo. En el segundo caso, las redes de atención orientativa se activan cuando el individuo trata de identificar una cara de modo muy rápido y de manera constante cambiante. Son áreas cerebrales que procesan la información visual de forma inconsciente a través de estructuras y núcleos como el pulvinar y el colículo superior. También de modo paralelo se activan vías neuronales que transportan información hacia otras áreas de la corteza visual y que alcanzan la conciencia, como el giro fusiforme, estructura que alberga nodos y neuronas que participan en la construcción neuronal de las caras, y en último caso, y el de atención selectiva para el estudio, la atención ejecutiva de foco intenso en cuanto cambiante, requiere a redes neuronales en la que participan varias áreas en la corteza prefrontal, planificación y toma constante de decisiones en el proceso de cambiar estrategias mentales ante el error, y en particular la corteza prefrontal, dorsolateral, memoria del trabajo, la corteza cingulada anterior y posterior en la actividad concreta en el sistema límbico, emociones y toma de decisiones. El conocimiento de estos hallazgos, sin duda sorprendentes hace tan solo unos pocos años, permite plantear la hipótesis acerca de su utilidad o beneficio tanto para aprender y memorizar mejor como para enseñar mejor, e incluso realizar entrenamientos programados, juegos, videos, test de concentración que permitan mejorar déficits de atención que interfieran con el aprendizaje de los niños en su colegio, que se han visto, por ejemplo, en las redes neuronales, sustrato de la atención ejecutiva. Aquellas que activan para el estudio son una enorme plasticidad, es decir, capaces de cambiar su funcionamiento neuronal con el entrenamiento, y ello puede servir para el tratamiento de ciertos sistemas atencionales de los niños. Precisamente hay estudios en psicología y medicina que muestran que un entrenamiento utilizado, métodos y test adecuados para este tipo de atención, han sido efectivos en el tratamiento de procesos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en los niños, o el mismo síndrome de Tourette,
y otros síndromes de déficit atencional más selectivos, capítulo 18. Estas redes de atención específicas para el estudio atención ejecutiva tienen su propio máximo o ventana plástica para ser moldeables en los primeros años del desarrollo, entre las edades de 4 a 7 años. Pasada esa edad son más resistentes al cambio, menos flexibles, como se ha demostrado en niños de 8 a 12 años. Un estudio que acaba de mostrar esa plasticidad en niños de 4 a 7 años con solo un entrenamiento específico de 5 días. Se trata de niños normales y sin déficit de atención en los que tras entrenamiento correspondiente se comprobó una mejora en su capacidad de atención e incluso un aumento en su coeficiente de inteligencia. E igualmente también se lograron efectos similares en niños que padecen déficit de atención e hiperactividad sometidos a entrenamientos de atención específica. Y en estas mismas edades, todo ello nos habla de las enormes consecuencias que el conocimiento de estas redes neuronales puede proporcionar, no solo a la medicina en los posibles tratamientos de los niños con trastornos atencionales y motores, sino para mejorar la atención en niños que no los padecen. Los efectos beneficiosos del tratamiento conductual de los niños no solo se han visto en la atención para el estudio, sino que en general para los procesos que hemos llamado atención de orientación. La atención que se requiere para identificar rápidamente la cara de muchas otras o entre una serie diferente de objetos. Estas redes para la atención de orientación tienen ventanas plásticas diferentes a la atención ejecutiva y se forman antes, en cualquier caso, y a la hora de los tratamientos conductuales que hemos señalado. La impronta genética es importante en el sentido de que influye a la hora de obtener con ellos un completo éxito, menos éxito o un rotundo fracaso. Y de lo que no cabe la menor duda es que todo lo que hasta ahora sabemos sobre el tema nos indica que aún habiendo una poderosa interrelación genes, medio ambiente, casi en toda función cerebral, sea normal o patológica, los tratamientos conductuales pueden ser un enorme beneficio médico en muchos casos. Todos estos nuevos conocimientos llevan a ideas que ya hemos mencionado antes, de que cabe la posibilidad de que hay muchos otros subsistemas neuronales de atención que se activen en el caso del estudio y aprendizaje de materias muy complejas e incluso conocimientos que permiten desbrozar nuevos matices en las redes neuronales conocidas y que pudieran ser específicas para estudiar mejor matemáticas y de modo diferente medicina, derecho o historia. De hecho, hoy se piensa que los sustratos neuronales de la atención no son iguales en el niño y en el adulto, e incluso el del niño para cada edad y aún para cada tema diferente. Y es que lo que se entiende por el tiempo atencional, tiempo total de la clase durante el que se requiere atención completa y casi continua del alumno, no es el mismo para diferentes etapas y edades que componen el arco vital del individuo. Precisamente conocer los tiempos cerebrales que se requieren para mantener la atención a cada edad o periodo de vida puede ayudar a ajustar los tiempos de atención reales durante el aprendizaje en clase de una manera más eficiente. De ser así, podrían desarrollarse entrenamientos selectivos que redundaran en una mayor eficiencia en el estudio de estas materias. Un capítulo final refiere a aquella última atención que llamamos inconsciente, virtual, global u holista, y que tendría que ver con una faceta de la creatividad humana, con el conocimiento nuevo, capítulo 20. Una atención claramente diferente a la atención ejecutiva que se requiere, como acabamos de señalar,
para el estudio consciente y con la que se llega a resolver un problema determinado siguiendo un hilo específico de razonamiento. La neurociencia actual sabe muy poco acerca de este otro tipo de atención cerebral que muchos individuos geniales utilizan para resolver problemas altamente complejos. Me refiero a situaciones en las que una persona ante un problema y durante su proceso de resolución y atención focalizada, alcanza un punto en el que sabe, es consciente y la imposibilidad de continuar y abandona. Lo curioso es que si el problema es altamente motivador, el cerebro sigue trabajando en él bajo el foco